En este vídeo veremos varios ejemplos de aplicación de las integrales dobles. El primer ejemplo de aplicación trata sobre el cálculo de la temperatura media de una placa. Para ello utilizaremos la expresión de la derecha, que nos permite calcular el valor medio de una función dependiente de dos variables, x e y. Esta expresión es muy similar a la mostrada a su izquierda, que nos permite calcular el valor medio de una función que tiene una única variable independiente. Vamos a ver dos ejemplos de aplicación. Primero veremos cómo calcular la temperatura media de una varilla y después veremos cómo calcular la temperatura media de una placa. Imaginemos que tenemos una varilla muy fina de longitud L, cuya temperatura depende de la posición X, estando a mayor temperatura el extremo derecho de la varilla que su extremo izquierdo. Podremos calcular la temperatura media de la varilla como la integral simple de la función de temperatura, considerando como límites de integración 0 y L, y dividiendo este resultado de la integral entre la longitud de la varilla. Imaginemos ahora que tenemos una placa metálica y una función que nos da la temperatura en cada punto de la placa bidimensional. En la figura de la izquierda está representada la temperatura de la placa, utilizando un mapa de colores indicado en la leyenda del gráfico. Además, en la figura de su derecha, se representa en un gráfico tridimensional la temperatura de la placa en función de las dos dimensiones espaciales, x e y. Para obtener la temperatura media a la que se encuentra esta placa rectangular, realizaremos la siguiente integral doble. Otro ejemplo de aplicación de integrales dobles es el cálculo de la masa de una lámina de densidad variable. La masa de la lámina se obtiene como la integral doble de la función de densidad de la lámina, que depende de las dos dimensiones espaciales x e y, por el diferencial de área, y se realiza la integral sobre la región que define la lámina. En el siguiente ejemplo se quiere calcular la masa de una lámina circular de radio igual a la unidad, cuya función de densidad aumenta con la distancia al centro de la lámina. Por tanto, se trata de un disco que es más denso en los bordes y menos denso en su centro. Para el cálculo de la masa de este disco, realizamos la integral de su función de densidad por el diferencial de área. Para el cálculo de la integral realizamos un cambio a coordenadas polares e integramos el ángulo entre los límites de 0 a 2π y el radio de 0 a 1, obteniendo finalmente que la masa de este disco se aproxima a 2 kilos. Otra interesante aplicación de las integrales dobles en física es el cálculo de momentos de inercia de sólidos planos con densidad variable. Recordemos que el momento de inercia es una magnitud física que cuantifica la resistencia que presenta un cuerpo al movimiento de rotación alrededor de un eje de giro. Antes de nada, recordemos la expresión del momento de inercia de una masa puntual. Este se obtiene como el producto de la masa por la distancia al eje de rotación al cuadrado. Por eso, si atamos una canica roja a una cuerda e intentamos girarla, cuanto más larga sea la cuerda, mayor momento de inercia presenta, y más nos costará realizar el giro. Cuando lo que tenemos es un sólido plano con densidad variable, como una lámina, podremos calcular distintos momentos de inercia dependiendo del eje de giro. El momento de inercia respecto al eje x se obtiene realizando la integral doble del producto de la función densidad por y al cuadrado por el diferencial de área. Nótese que y coincide con la distancia respecto al eje de giro x. En el caso de que el momento de inercia sea respecto al eje y, la fórmula es análoga, pero considerando ahora x como la distancia respecto al eje de giro y. La última expresión muestra el momento de inercia respecto al origen. Veamos un ejemplo donde volvemos a considerar un disco de radio 1 cuya densidad aumenta con la distancia a su centro. Calculamos el momento de inercia del disco respecto al eje x, obteniendo un valor de π quintos. El momento de inercia respecto al eje y también es π quintos. Y por último, calculamos el momento de inercia del disco respecto al origen, obteniendo un valor de 2π quintos, el doble que los momentos de inercia respecto a sus ejes. Por tanto, podemos concluir que nos costará mayor esfuerzo hacer girar este disco respecto a su centro que respecto al eje x o y.